Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Que el amor de Dios, que la paz, que la misericordia de Dios te envuelva. De parte de Jesús te damos un abrazo fuerte, un abrazo que te caliente. Recuerda, debemos de ser abrazados. Sí, por cada abrazo yo creo que hay una vitamina que se le inyecta al corazón. Acompáñame, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos hoy el auxilio al corazón sacramentado de Jesús y al corazón inmaculado de mamá. Que los dos corazones unidos nos lleven de las manos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corazón sacramentado de Jesús, ruega por nosotros. Corazón inmaculado de mamá, ruega por nosotros. Bendito y alabado sea el dulce y el poderoso nombre del Señor. Hoy, con la segunda parte de uno de tantos testimonios, pero sin duda alguna, creo que este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque a través del dolor, a través del sufrimiento, conocí a Jesús. Y a través de conocer a Jesús, hoy tengo una vida nueva. En el testimonio pasado, la primera parte, te hablaba, terminé diciéndote todo lo que vivía en esa relación con el papá de mis hijos. Bueno, terminé separándome de él con miedo a que matara a mi hijo. Especialmente por eso, y que me matara a mí. La separación fue muy dura, fue muy tormentosa, puede escondernos, puede romper puertas, puede mudarnos de un lugar a otro, fue tormentosa. Pero después de una gran tormenta viene la calma. Pasaron los días y todo se fue tranquilizando, y entonces mi corazón seguía herido, triste, yo seguía enojada, frustrada, ahora pensando que había desperdiciado gran tiempo de mi vida, ahora preguntándome por qué me casé, por qué no obedecí a mis padres, y ahora de alguna manera culpándome yo de todo lo que había vivido y de todo por lo que mis hijos habían pasado. Y claro, ya separándome del papá de mis hijos, tengo que salir a buscar trabajo, y consigo trabajo en un bar en el Alto Manhattan, y eso hizo que yo tuviera que buscar una babysitter a tiempo completo para cuidar a mis hijos en casa. Esa babysitter la mandó Dios. Esa mujer que cuidaba a mis hijos, la mandó Dios a mi casa. Fellita se llama o se llamaba. Cuando Fellita llegó a mi casa, Fellita tendría que tener unos 60 y pico de años. Y te estoy hablando de 20 y pico de años. No sé si está viva Fellita. Pero Fellita, una mujer ya adulta, comenzó a cuidar a mis hijos, y Fellita comenzó a ver el dolor que yo cargaba en mi corazón. Quiero en este momento hablarle a los jóvenes. Joven, escucha a los mayores. Ellos tienen una sabiduría que solamente se la da los años vividos. Fellita no me decía nada al principio, me trataba muy bien, me aconsejaba, hasta que un día comenzó a decirme: ¿por qué usted no busca de Dios?
¿por qué usted no se queda en la iglesia? Porque ella sabía que yo a mis hijos, a los 3, le di los sacramentos: bautismo, comunión y confirmación. Pero escucha bien, yo lo dejaba en la entrada de la iglesia, ellos entraban a coger su catecismo y yo no entraba. Yo solamente entraba a la iglesia para el bautismo o para el día de la primera comunión, una reunión previa, si no mandaba a Fellita, o el día de su confirmación. Y Fellita, una mujer de Dios, comienza a aconsejarme, a decirme: ¿por qué usted no va a la iglesia? Mire, ahí en la iglesia que usted lleva a los niños, yo he escuchado que ahí hacen una asamblea los domingos. Vaya un domingo. Yo me quedo con los niños. Y yo, honestamente, en mis planes no estaba a buscar de Dios. De alguna manera yo estaba enojada con Dios. Yo quiero decirte, en este paréntesis, que yo comencé a buscar del Señor a los 16 años. A los 16 años yo estaba en una clase que se llamaba Escuelita para Servidores. En este tiempo la renovación comenzó a resurgir en mi pueblo natal, Higüey. Y entonces comenzaron a dar clases para preparar servidores. Yo era una niña y esa clase era para adultos. Pero yo con tal y complacer o hacerle ver a mi mami que yo era una persona buena, que yo quería hacer las cosas bien hechas, yo insistí para que ella me llevara a esa clase. Y me iba con ella. Y yendo a esa clase, entonces yo comencé a adorar al Señor en la Eucaristía. Pero cuando yo me caso, yo me olvido completamente de ese Dios que yo servía antes, que yo salía a visitar los enfermos, a dar de comer a los enfermos, que yo iba todos los domingos a misa, que la basílica era mi lugar favorito para ir a estudiar y para ir a estar con el Señor un ratito. Cuando yo me caso, yo me olvidé completamente de mi Dios. Hasta que llega Fellita a mi casa. Como te decía, yo no entraba a la iglesia. Yo tenía años ya sin ir a misa y sin confesarme. Pero Fellita comienza a invitarme. La insistencia de Fellita era tal que yo le decía: yo voy a ir, pero era mentira. Yo lo que quería era que ella me dejara quieta. Hasta que un día me insistió tanto que yo dije: para quitármela de encima voy a ir. Y saben, ese domingo me fui con pijama a la iglesia, cogí mi muchachito, le dije: váyase, yo me voy con ellos. Cogí mi muchachito sin peinar, sin arreglar, yo con una pijama porque yo trabajaba de noche y dormía de día. Me levanté a la 1 y nos fuimos para la Gran Asamblea, así se llamaba, la Gran Asamblea de Nueva York. Cuando llego allí, llego a un lugar completamente lleno. Para mí extraño aquello, yo tenía años, bueno, era mi primera vez yendo a una asamblea así. Yo veía a toda aquella gente alegre levantando la mano y esto para mí era un tormento. Recuerdo que me fui a la última parte, a la parte de atrás. Y cuando estaba en la parte de atrás, comencé a llorar. Yo no entendía ni sabía por qué lloraba. Yo solamente sabía que mi dolor estaba saliendo a la luz. Que yo estaba en un lugar donde yo podía como ser yo. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo era muy hipócrita. A todo el mundo yo le hacía creer que era feliz, pero era mentira. Yo era la mujer más infeliz del mundo. Y yo llego a aquel lugar y automáticamente, sin yo querer, comienzo a llorar. Y era lágrima, y yo no entendía y yo no quería llorar. Yo de alguna manera estaba peleando con ese sentimiento, pero era como diciéndole a Dios: hoy lo entiendo, no aguanto más. No aguanto más. Yo te voy a decir algo.
Yo nunca intenté quitarme la vida, pero más de una, de dos y de tres le pedí a Él que me la quitara. Yo no quería vivir. Cuando yo comencé a querer vivir fue cuando tuve mis hijos, que yo digo que Dios, hoy lo digo, me dio 3 tablas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que yo no me moviera. Mis 3 hijos. Pero antes de mis hijos, yo no quería vivir. Ese día que yo volvía ahí, a los pies del Señor, sin saber lo que estaba pasando, de alguna manera, yo volví a la vida. Yo volví a la vida. Hoy entiendo que yo estaba caminando muerta en vida. Cuando había un hombre predicando, él dijo que alguien que se llamaba Jesús, yo no sabía, escúchame bien, hasta ese entonces, ya con 26 años casi, yo no sabía que existía Jesús. Yo sabía que existía Dios Padre, pero yo no sabía que existía Jesús. Yo no sabía que existía el Espíritu Santo. Y ese día yo escuché que un hombre que se llamaba Jesús había muerto en una cruz para salvarnos. Esa fue la frase que me trajo de la muerte a la vida. Porque yo dije, si hay alguien que murió por mí, cuando mi madre no me puede amar, yo quiero conocer ese alguien. Cuando en ese tiempo mi esposo andaba buscándome para matarme, y yo escuchar que alguien había muerto por mí para que yo tuviera vida, eso cambió mi vida. Fue el primer domingo en la Gran Asamblea de Nueva York. De ahí comencé a ir domingo tras domingo. No pasó mucho, quizás 3, 4 domingos, cuando yo escuché que había un retiro con otro predicador muy bueno dominicano, no voy a decir el nombre, de 3 días. Y yo dije, yo quiero vivir esa experiencia. Yo quiero vivir esa experiencia. Y me fui a ese retiro de 3 días. Mi vida cambió. En ese retiro el Señor comenzó a tratarme desde adentro. O mejor dicho, yo comencé a permitirle al Señor que me tratara. Porque Él siempre estuvo conmigo. En ese retiro yo lloré tanto, cada lágrima era una sanación para mi corazón. En ese retiro yo sentí como Dios me amaba, como Jesús estuvo conmigo siempre. En ese retiro a mí me dio deseo de luchar y de conocer más a mi Señor. Ese fue el comienzo, ese fue mi encuentro con mi Señor. Luego, voy a ir abreviando porque el testimonio es largo. Luego ya en el camino, ya conociendo al Señor, yo comienzo a descubrir que mi corazón está herido y que yo no puedo vivir con la tristeza y con el odio que yo cargaba. Ya no podía. Ya yo comencé a ir a la confesión y ya después de tener un tiempo buscando de Dios, no recuerdo si 1 año, 2 años, no lo recuerdo, yo comienzo mi proceso de sanación. Y lo comencé, el Señor permitió que yo lo comenzara de la mano de Él primero, de la mano de Él. Y entonces yo comencé a decir, yo tengo que darme cuenta por qué mi mamá no me pudo amar.
¿Por qué fui rechazada? Porque ya yo entendía todo esto. Y entonces comencé hablando con mami, hablando con ella. Pero me di cuenta que cuando quería entablar esa conversación, todavía yo estaba muy dolida. Y entonces retrocedí y todos los planes que tenía, de alguna manera los frisé. Y entonces comencé a tratarme yo, a perdonarme yo, a aceptarme yo, a valorarme yo, a prepararme yo, porque no podía ir y hablar solamente por hablar. Tenía que prepararme para poder hablar y para poder encontrar lo que yo estaba buscando, respuesta. Y entonces hice un proceso largo. Yo hice el proceso del espejo. Yo me miré en el espejo muchas veces sin poder mirarme a los ojos, sin poder decirme: Santa, te acepto. Santa, no te culpe más. Santa, perdónate. Duré mucho tiempo. Hasta ese punto yo me culpaba. Ahora yo me culpaba de todo. Incluso había momentos que en ese proceso de sanación yo decía: yo fui culpable de que mi esposo me maltratara. Yo fui culpable de esto. De alguna manera yo provoqué todo esto. Me costó mucho perdonarme a mí. Me costó mucho entender que yo no tenía la culpa, que yo era una víctima, porque en aquel momento las heridas que había abierto mi esposo estaban más frescas que la de mi mamá. Y entonces lo de mi esposo me estaba dando muy duro, porque era mi esposo, el papá de mis hijos, y él había intentado matarme ya, y me había dado mucho golpe. Entonces yo me sentía que yo provoqué todo eso, y que yo provoqué que hoy mis hijos estuvieran sin su papá. Y entonces, de alguna manera, yo misma justificaba en el proceso de sanación. Escúchame, yo al principio justificaba y yo decía: yo lo provoqué. Algo yo tuve que hacer para que él hiciera esto. Me costó perdonarme. Me costó poderme mirar a los ojos. Fueron muchos retiros, yo no te voy a mentir. No fue uno, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cuatro. Yo estaba en todos los retiros de sanación interior. En todo. Hasta que me sentí yo perdonada. Hasta que pude decirme: Santa, te amo. Santa, tú no lo hiciste mal. Santa, tú no eres culpable. Santa, tú no provocaste ese maltrato. Tú no provocaste la noche oscura. Tú no provocaste eso. Y entonces aprendí a amarme. Nunca me había amado. Nunca me había aceptado tal y como era. Nunca me había visto como una perla preciosa de Dios. Luego el segundo paso fue perdonar a los que me hicieron daño. Muy difícil también. Perdonar a mami y perdonar al papá de mis hijos. Me di cuenta, escucha bien, cuando se trató de perdonar, que me era más fácil perdonar el papá de mis hijos que perdonar a mami. Aunque la herida estaba más reciente, yo decía: él no me debía nada, pero mi mamá sí. Mi mamá era la que tenía que cuidarme, la que tuvo que peinarme con cariño, la que tuvo que ir a recoger mi nota. Y entonces perdonarlo a él se me hizo más fácil. Perdonar a mi mamá me tomó un poco más de tiempo. Tuve que ir a la raíz de mis heridas. Tuve que ir a la causa de por qué fui rechazada. Con lo que me encontré no fue agradable. En el momento no fue agradable para mí. Pero ahí pude comprender que mucho menos fue agradable para mi mamá. Mucho menos. Tuve que entender la razón de mis heridas.
Y entonces ahí, ahora, ya no solamente era culpa de mi mamá, sino que ahora entendí que era responsabilidad también de mi papá, de ese hombre que me amó con locura, de ese hombre que me protegió y que yo amé con locura, con locura. Amo todavía a mi papá, se me murió, pero lo sigo amando con locura. Pero todas las heridas que yo recibí, de alguna manera, él tuvo responsabilidad. Este es un testimonio fuerte. Estamos hablando de sanación de las heridas. En la tercera parte y última prédica, última enseñanza de esta serie de sanación de las heridas, voy a tocar lo más fuerte. ¿Por qué mi esposo me hirió de tal manera? ¿Y por qué mi mamá me hirió de tal manera? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Por qué mi esposo venía cargando herida tan profunda? ¿Y por qué mi mamá tenía un corazón tan herido que no me pudo amar, no me pudo proteger, no me pudo cuidar? No te voy a completar hoy el testimonio porque si te lo completo voy a ir demasiado rápido y lo voy a hacer muy largo. Y yo quiero que tú, con mi testimonio, entiendas que muchas veces las personas que causan las heridas no son los culpables directamente. Yo quiero que tú entiendas que cuando estamos heridos, hacemos daño, pero no es queriendo. No es porque queremos, sino porque hemos sido heridos de antemano. Y esas heridas que a mí me hicieron hacen que yo hiera a la persona que están a mi lado. Pero no es porque queremos. Como te conté, yo fui herida, pero yo fui herida porque alguien me hirió. Pero esa persona que me hirió fue herida por otra persona. Y así las heridas son cadenas, cadenas, cadenas. Por eso es que debemos de cortar con esas cadenas. Salmo 91. Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Salmo 91. Cuando nos ponemos bajo la dulce mirada de nuestro Señor, no debemos de tener miedo. El proceso de sanación es difícil a veces, cuesta a veces, pero cuando vamos de las manos de nuestro Señor, no tenemos que tener miedo, porque nada ni nadie tiene más poder que nuestro Dios. Es importante que tú sepas que Dios es el primero interesado en que tú sanes. Sí, Dios no quiere que tú sigas cargando con tus heridas, porque tus heridas te hacen batallas para que tú no puedas ser la persona que Dios quiere que tú seas. Siempre te lo voy a aconsejar. Agárrate de él, mamá. Es una imagen, lo sé, pero nosotros tenemos una reina en el cielo. Y yo debo mi sanación. Yo en el proceso comencé agarrado de la mano de Jesús. Pero para Él llevar esa sanación a su término final fue a través del corazón inmaculado de mamá. Y yo digo que Él me la prestó a ella, porque yo que venía con un corazón roto por causa de una madre, a través de su madre,
mi corazón fue sanado completamente. En la última parte del testimonio y la última prédica, enseñanza de esta serie sobre sanación de las heridas, te va a dar cuenta que Dios se valió de ella para que mi corazón sea completamente sano y yo pudiera amar a mi mamá como la amo hoy, como un odio que yo sentía por ella se convierte en un amor muy grande de madre y de hija, y viceversa. Solamente te estoy dando algunos pincelazos de la última parte. ¿Qué quiero invitarte? A que si comenzaste tu proceso de sanación, no te desesperes, no te desesperes. No es de un día para otro, es al paso, es lento, toma tiempo, pero no tengas ninguna duda de que Dios está trabajando y de que cada día tú le vas a poner un ladrillo más a esa construcción que tú estás haciendo. ¿Qué hace Dios? Cada día Él le da un punto a esa herida. Y quizás la herida lleva 17 puntos y va por el número 3. No te desesperes. Muchas veces decimos, es que no sano, es que he hecho esto. Mi proceso de sanación duró muchos años. Te va a sorprender, pero duró muchos años para yo poder decir, no tengo nada en mi corazón, me siento una mujer completa, toda esa tristeza se ha convertido en alegría hoy. Tomó tiempo. ¿A qué más te quiero invitar? A que me acompañe en la última parte. Que terminemos este testimonio. Pensé que te lo iba a dar en 2 partes, pero no quiero ir muy rápido. Y en verdad la parte que viene yo creo que es la más importante para tantas mujeres y hombres que crecieron heridos por el rechazo de mamá, muchas veces de papá, y que luego se entran en una relación donde la cosa se complica muchísimo más. Creo que la última parte es la mejor, o no voy a decir que la mejor, pero yo creo que es donde vamos a entender de dónde se desencadenó todas las heridas que yo tuve que vivir y cómo Dios, agarrado de su mano, me ayudó a cada una que fueran cosidas y vendadas. Bendito sea Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero invitarte a que siga compartiendo estas enseñanzas, pero quiero que te diga algo. Más que invitarte, quiero agradecerte. Gracias porque la ha compartido. Gracias por los mensajes de apoyo que me ha enviado. Gracias por los testimonios que han compartido conmigo. Gracias porque me hacen sentir que todo esto está surgiendo un efecto, que la semilla que el Señor a través de mí está tirando, están dando frutos. Gracias por no quedarte callado, porque tú me motivaste a darle este testimonio. Yo no lo quería dar porque involucra a muchas personas. Hasta ahora solamente llevamos 3 personajes principales. Yo son más de 3. Mi mamá, mi esposo, Fellita, y también te hablé un poco de mis hijos. Son mucho más de 3. Te va a dar cuenta que va a involucrar a muchas otras más personas. Pero ¿por qué yo quise darlo? Porque saber que Dios está obrando a través de este testimonio y a través de lo que hemos hecho, me da la fuerza para seguir adelante. Así que compártelo con todas las personas que puedan. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Mientras más suscriptores tenemos, mejor es, porque podemos llegar a más corazones.
Recuérdate, tenemos página en Facebook. Dale like y síguenos. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Hasta el lunes. Bye bye.